comenzar con la unidad número 3, que es insulina y enfermería. ¿Qué vamos a ver acá? Consideraciones importantes al plantear el uso de la insulina en nuestros pacientes, educación por parte del equipo de enfermería, materiales, técnicas de inyección, rotación de sitios de punción y conservación de la insulina. Vamos a comenzar con consideraciones. ¿Qué consideraciones uno debiera no perder de vista? Nuestro paciente, por un lado, atemorizado por esta condena que es la insulina, muchas veces influida por los mismos equipos de salud que eh, sin querer vamos atemorizando a nuestros pacientes con frases célebres como por ejemplo, si no se toman los medicamentos va a tener que usar insulina, si no se alimenta en buena forma va a tener que usar insulina. O sea, la insulina es el cuco, la insulina es la condena. Lo peor que le puede pasar es usar insulina. Por lo tanto, el equipo de salud no debiéramos perder de vista este gráfico que presentamos al inicio de este curso. La célula beta va perdiendo su función hasta llegar a la muerte total. Por lo tanto, eh, si esto es así, si la historia natural de la diabetes es así, eh, todos nuestros pacientes a los 12, 14 años desde el diagnóstico, eh, o la mayoría de ellos al menos va a tener que usar insulina. Por lo tanto, nuestro mensaje tiene que ser distinto a nuestros pacientes. La insulina es un fármaco que le va a ayudar a controlar mejor su diabetes. La insulina es un fármaco, es el mejor fármaco para controlar la diabetes. Ese tiene que ser el mensaje y no una condena, no un pesar para el paciente. Eh, ya lo mencionábamos, nunca como amenaza. Es normal el miedo a inyectarse por cualquier persona, a nadie le gusta estarse pinchando, ¿verdad? Por lo tanto, también debiéramos considerarlo como parte normal de la aceptación de la insulinoterapia. La actitud profesional o de los profesionales sanitarios y del equipo de salud es clave para la aceptación del paciente de la insulina y siempre debiera fomentarse y animarse a las personas a usar la insulina y evidentemente felicitar en forma positiva a aquellos que la están usando en buena forma. La historia parte cuando el médico indica la insulina, ¿verdad? En nuestro país, en atención primaria, el médico de atención primaria está facultado y capacitado para indicar la insulina basal, eh, como comentamos en la unidad anterior. Ahora, lo clave acá, el médico indica la insulina, indica las cantidades, ¿cierto? Pero como buen trabajo en equipo, es el equipo de enfermería, y yo hablo de equipo de enfermería porque, si bien es cierto, es la enfermera o el enfermero quien debiera, en la mayoría de los casos, cuando el recurso está disponible, realizar la educación a los pacientes, pero no siempre se da. En muchos casos no hay enfermera o el recurso es muy escaso. El equipo debe estar conformado de tal forma que el auxiliar paramédico bien capacitado también está completamente facultado para realizar esta actividad educativa que es tan importante. Por lo tanto, somos un equipo y el equipo de enfermería es responsable de la actividad educativa, la enfermera, el técnico, el auxiliar paramédico. La educación en la enfermería en los distintos ámbitos es fundamental. Del punto de vista de cómo usar la insulina, de realizar un paso práctico que el paciente devuelva el procedimiento, explicar lo más claramente posible, el lenguaje más comprensible para ese paciente, el uso y la manipulación de la insulina, el enseñarle en forma muy importante a rotar los sitios de punción, a realizarse el autocontrol si este corresponde. Son actividades muy importantes en la educación del equipo de enfermería para nuestros pacientes que van a usar insulina. Ya veíamos las consideraciones al plantear el uso. Acá esto grafica un poco el equipo de salud, el médico en este caso. No se preocupe, empezaremos con muy poca insulina. El paciente ya por años de temor, y muchas veces como ya he mencionado, ah, eh, inculcado o fomentado por nosotros mismos o por el equipo de salud, va sistemáticamente siendo atemorizado y amenazado con la insulina. Evidentemente que
es responsabilidad del equipo, en la educación que éste se le entregue, pesquisar a los pacientes si realmente están capacitados para usar la insulina. Eh, un paciente que sea irresponsable, que no tenga horarios bien definidos, bueno para la fiesta, para el carrete, como decimos nosotros acá en Chile, evidentemente es un paciente eh, no un candidato ideal, si lo queremos mencionar así, para el uso de la insulina. Las condiciones familiares y sociales también tienen que ser eh, pesquisadas al minuto de indicar la insulina. Un paciente que vive solo, que no tiene una buena visión, que no está facultado cognitivamente para entender el uso y el manejo de un fármaco, eh, como la insulina, evidentemente puede ser incluso peligroso. La indicación de esta también tiene que ser evaluado y considerado al plantear el uso. Eh, Tiene que tener cierta capacidad cognitiva para hacer todo este proceso. Ya eso es súper importante. Eh, Capacidad cognitiva, capacidad motriz básica para poder eh, desarrollar esta técnica que puede ser para muchos compleja, para muchos pacientes difícil. Las actividades del paciente son importantes. Un paciente que maneja, no tiene horarios bien definidos, pacientes con actividades peligrosas, evidentemente eh, hay que considerar en nuestra educación para poder brindar una asesoría bastante individualizada en cuanto al uso de la insulina, al uso de las colaciones, ya, etcétera. La edad también es un factor importante, pacientes de larga, pacientes adultos mayores eh, que tienen polifarmacia, que tienen dificultades motrices, que no ven bien, que pueden tener alteraciones cognitivas, como ya mencionaba, pueden ser una dificultad para la indicación de la insulina y que también tiene que ser evaluada. Ahora, con relación a los materiales básicos para la administración, evidentemente nuestra insulina, la jeringa, algodón, alcohol, y yo coloqué acá estos potecitos que usamos bastante y que hay en todo hogar eh, donde pueden guardarse estos materiales para que puedan ser almacenados en buena forma, más higiénicos. Yo siempre se los recomiendo a los pacientes que lo utilicen. Con relación a la jeringa, evidentemente que el tamaño de las jeringas va a depender de la cantidad de unidades indicadas por el médico. En otro país tenemos jeringas de 30, 50 y 100 unidades. ¿Qué es lo importante destacar acá? Que las jeringas de 30 y 50 unidades, una rayita vale una unidad y las jeringas de 100, una raya vale 2 unidades. Por lo tanto, eso tenemos que explicarlo al paciente porque en algún momento va a usar más de 50 unidades probablemente de insulina basal, por ejemplo, y ya no le va a servir una de 50, va a tener que usar una de 100, pero tiene que considerar que cada rayita vale 2 unidades. Acá tenemos las partes de la jeringa, no vamos a hacer mayor detalle en esto, se los dejo porque de repente se nos olvidan cuáles son las partes de cada eh, que componen una jeringa para refrescar estos conceptos. Ahora con relación a las agujas. Las agujas más utilizadas, las medidas son la de 8 milímetros o 0,8 centímetros, es la más usada eh, y es la que se recomienda para pacientes normopesos. Ahora, ¿qué es importante acá? En los niños agujas más pequeñas de 5 milímetros y en pacientes obesos o sobrepeso se recomiendan agujas un poco más largas para que como aparece acá, pueda llegar en buena forma al tejido subcutáneo. Si la aguja es más larga y el paciente, por ejemplo, es delgado, va a inyectarse a nivel intramuscular, lo cual no es recomendado porque la absorción sería mucho más rápida de la insulina si administrada en el músculo. Está diseñada para ser administrada en forma subcutánea. Ahora, con respecto a la cantidad de veces, también es una pregunta que se realiza con forma frecuente. Una aguja nueva en esta fotografía ampliada y una aguja reusada 3 veces. Los laboratorios que venden las agujas y las jeringas recomiendan usarla en forma desechable.
En la práctica uno ve que no es muy frecuente por el alto costo que eso involucraría para el paciente o para los centros asistenciales. Muchas veces se recomienda usarlas 2 hasta 3 veces como máximo, pero corremos el riesgo que si el paciente ya le duele o pueda producir algún efecto secundario como dolor, irritación, evidentemente eh, eh, es un riesgo que uno corre si se administra más veces con la misma aguja. Ahora, las plumas son un poco más caras, son más fáciles de usar, acá están las jeringas y las agujas de distintas medidas. Se usa habitualmente para tratamientos intensificados, más usadas en niños que usan habitualmente tratamiento intensificado con más inyecciones diarias. Está comprobado que tienen mejor adherencia, producen un poco menos de dolor, son más aceptadas por los pacientes. También es una alternativa en esas condiciones. Ahora, con relación a la técnica, lo que nosotros les enseñamos a los pacientes y algunas consideraciones importantes. Primero, lavarse muy bien las manos, esto que no muchas veces los pacientes realizan. Hay muchos estudios que demuestran que los pacientes diabéticos no realizan el primer paso, que es muy importante y que deberíamos enseñarles. En el segundo paso, y esto es súper importante y lo vimos en farmacología, la variabilidad que existe en la absorción de la insulina se ve aumentada cuando el paciente no homogeniza bien la mezcla, o en este caso la insulina, no es mezcla, pero la insulina debe homogenizarse y se debe hacer de esta forma, deslizar suavemente entre las manos, entre las palmas de las manos, al menos 20 veces. Uno tiene que decirse los números a los pacientes, porque uno si le dice hágalo y hágalo de esta forma y no le da el número a la cantidad, el paciente lo puede hacer 2 o 3 veces y para él puede estar eso bien. Por lo tanto, es súper importante destacar 20 veces hágalo esto en forma suave, no agitar, eso es muy importante porque puede deteriorar el fármaco. El tercer paso, limpia el tapón de goma con un alcohol humedecido con alcohol y espere que se evapore el alcohol. El cuarto paso, se aspira las unidades de aire equivalentes a la insulina, se administra ese aire aspirado, después se invierte el frasco, se extraen las unidades de insulina y se procede a inyectar. Se hace el pliegue y se inyecta la insulina en la zona indicada. El ángulo, esto ha variado durante el tiempo. Lo que se recomienda ahora es 90 grados porque como se usa habitualmente agujas de 8 milímetros, perfectamente en la mayoría de los pacientes llega a la capa subcutánea. Con relación al pellizco, también es importante destacar que debe hacerse de esa forma porque aumenta la superficie de tejido subcutáneo, por lo tanto se inyecta, como aparece acá, la aguja y esto no debe soltarse hasta que se saca la aguja. También es muy importante, ¿ya? Porque si no corremos el riesgo que la administremos en forma intramuscular.